humanidades y ciencias sociales. Pero además, entendiendo, la Comisión Europea fue sensible a las demandas de los académicos, de los grupos que firmaron cartas en todo el mundo, etcétera, para la conservación de las humanidades y las ciencias sociales dentro de estos programas marco. Fue sensible a la idea de que precisamente las humanidades y las ciencias sociales tenían una función que desempeñar en prácticamente todos los retos sociales, que por ahí se preguntó Rodolfo hace rato, que son los retos sociales, digamos, que tienen que ver con los desafíos que enfrenta la Unión Europea, ¿no? Energía, salud, transporte limpio, cambio climático, sociedades inclusivas, ¿no? Seguridad, y se me está yendo algún otro probablemente, pero bueno, esos son los retos o los desafíos que la Comisión Europea ve para la Unión Europea, ¿no? Entonces, frente a estos desafíos, se llegó a la conclusión de que las humanidades y las ciencias sociales no solamente eran un área de conocimiento, sino que tenían que jugar un papel transversal dentro de todos los desafíos. ¿Qué quiere decir esto? Ya se los ha dicho antes Jessica en las convocatorias, no voy a extender mucho más en esto, pero ¿qué quiere decir esto? Que si se presenta una propuesta para hacer un consorcio en energía, generalmente les van a pedir que haya ahí antropólogos, sociólogos o humanistas que traten de aterrizar, digamos, en la innovación, en el impacto social o en la valoración social de esa innovación. Igualmente pasa con salud, es decir, en salud pueden encontrarse una convocatoria muy técnica, por ejemplo, que tenga que ver, el año pasado hubo una convocatoria muy técnica en salud que tenía que ver para el envejecimiento, que tenía que ver con la innovación, diseño e innovación de aparatos ortopédicos. Pues bien, en esa convocatoria, a pesar de que era dirigida específicamente a cuestiones ortopédicas para personas de edad avanzada, pues se pedía también la intervención de psicólogos y de algunos otros representantes de las ciencias sociales para evaluar el impacto social de estos mejoramientos tecnológicos y de estas innovaciones. Pero lo mismo sucede prácticamente en todas las áreas. Entonces, la Net4 Society normalmente cada 2 años, conforme aparecen los programas de trabajo, elabora un documento que seguramente Jessica también les expondrá en un momento después, que se llama, digamos, es un documento que es oportunidades transversales para las humanidades y las ciencias sociales, en donde hay un equipo especializado dentro de este mare magnum, dentro de esta enorme cantidad de convocatorias que lanza la Comisión Europea cada 2 años. Entonces se dedican a leer cada una de las convocatorias en todos los retos sociales para saber cuáles son las convocatorias que están pidiendo, digamos, o cuáles son las convocatorias que exigen, o los tópicos que exigen la participación de humanistas y de científicos sociales. Esto entonces produce un documento cada 2 años, el documento actual tiene 321 páginas, donde se va analizando, digamos, cada convocatoria por convocatoria, donde pueden participar los humanistas y los científicos sociales. Este documento lo pueden encontrar en la página de la Net4 Society, es muy sencillo, www.net4society, ¿no? Aquí en la Coordinación de Humanidades y en las presentaciones les dejamos las direcciones, pueden encontrar ese documento y ahí pueden encontrar convocatorias que puedan ser interesantes para aquellos que están trabajando en temas multi, inter y transdisciplinarios, sobre todo que estén relacionados con estos desafíos desafíos que está enfrentando Europa.
Por supuesto ahí, como siempre, y ya lo hablaremos después en otras preguntas, cómo ligarse a esto, cómo ligarse a probables consorcios o a probables socios. Bueno, yo lo dejo ahí para no tomar mucho tiempo. Gracias. Okay. Gracias, doctor. Ahora voy a ceder la palabra a Paz Díaz para que nos hable sobre su experiencia dentro de Horizonte 2020. En la preparación de propuestas hace un rato tomaste algunos temas en tu presentación sobre tips, algunos consejos generales, pero me gustaría que me hablaras de tu experiencia dentro de los proyectos europeos, no solamente H2020, sino de otros tantos que yo sé que llevas a cabo, y que tal vez nos pudieras enfocar un poco tu presentación hacia por qué colaborar con Europa, qué es lo que Europa tiene que ofrecer y de qué forma México se puede ver beneficiado de estos programas, de participar en estos programas. Gracias, Jessica. Bueno, pues, ¿por qué colaborar con Europa? Bueno, me preguntas a mí, yo soy una firme defensora de las relaciones entre México y la Unión Europea y creo que a lo largo de estos años la evolución de las mismas no han hecho más que demostrar que ha sido una relación más que positiva, ¿no? Si hace años nos vinculábamos con Europa desde un enfoque, digamos, de la cooperación internacional, parecía que México solo era receptor de los fondos europeos, no solo, por ejemplo, a la hora de recibir fondos como investigadores por parte del séptimo, sexto, quinto programa marco, sino también de otros programas que estaban abiertos. Me consta que había instituciones en México que acudían, por ejemplo, a Europed para autofinanciar algunas de sus operaciones dentro del país. Bueno, pues esa relación de México con Europa ha ido evolucionando y a día de hoy cada vez es una relación más paritaria, más igualitaria, ¿no? De tú a tú. De hecho, actualmente los programas, ya lo mencioné durante mi presentación, los programas que la Unión Europea tiene abiertos con México se han puesto en marcha desde un enfoque estratégico, ¿no? Buscando una colaboración de entidades mexicanas para resolver problemáticas que se están dando en estos momentos en el país. Pongo el caso, por ejemplo, de Low Carbon, que es una de las iniciativas actualmente abiertas en México, que busca precisamente generar transferencia de tecnología entre empresas europeas y empresas mexicanas en todo lo que es, por ejemplo, tratamiento de residuos, etcétera, ¿no? Transferencia de las mejores prácticas de Europa hacia México, ¿no? O otros de los programas actualmente abiertos, el ELAN, que trata precisamente pues, bueno, de fomentar la innovación y la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos europeos y latinoamericanos, no solo de México, ¿no? Son dos ejemplos de programas que están abiertos, pero no son los únicos. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea va a tener como sede la Delegación de la Unión Europea en México un programa específico para mejores prácticas de ciudades sostenibles en Norteamérica, donde se está esperando la participación de entidades de México, Estados Unidos y Canadá en colaboración con entidades homólogas europeas. De hecho, esa convocatoria en estos momentos está en lista corta. Hay 8 consorcios que se han armado, que se han presentado precisamente, bueno, y que están integrados por instituciones mexicanas que quieren participar precisamente en este intercambio de mejores prácticas. ¿Qué más? Hay otra convocatoria abierta también, que esta tendrá su sede en Brasil, en la Delegación de la Unión Europea en Brasil, pero en la que también participa México, en la que es también intercambio de mejores prácticas para ciudades sostenibles entre América Latina y Europa, ¿no? Donde también hay entidades mexicanas participando. ¿Qué más viene en el futuro? Bueno, pues viene un Low Carbon 2, ya se ha lanzado el forecast de la convocatoria, por lo tanto, bueno, aquellas entidades, quizá el ingeniero Poz, a través de su centro, etcétera, estén interesadas en participar en este tipo de iniciativas, ¿no? La Unión Europea está, de alguna manera, visualizando la relación con México desde un punto de vista estratégico, ¿no? De alguna manera trata de identificar aquellos actores que pueden servir precisamente pues, para favorecer el intercambio de mejores prácticas, de experiencias, etcétera, de la Unión Europea hacia México y, bueno, pues aquellos actores que estén en la mejor disposición, la UNAM puede ser uno de ellos, el IE, ha cambiado de siglas, perdón, ex-IE, también puede ser un excelente interlocutor. Y son solo algunos de los ejemplos que se están poniendo en marcha
en estos momentos con México. Los ya tradicionales, por ejemplo, como Erasmus Plus, que siguen funcionando y que, bueno, que a diferencia, por ejemplo, del Horizonte 2020, permite a las instituciones mexicanas que participen no solo liderar el consorcio, sino además recibir directamente financiación de la Unión Europea, lo cual, bueno, pues es también una ventaja, ¿no? Hay instituciones mexicanas que han ganado algunos Erasmus Plus en la última convocatoria y, bueno, son proyectos que pueden ascender a más de 1 millón de euros, ¿no? Y que, bueno, pues que son gestionados directamente por la Agencia Europea de Cooperación. Y generalmente no solo buscan la movilidad de estudiantes y de investigadores, sino que esa movilidad debe de girar en torno a una temática en específico donde de nuevo las ciencias sociales cobran especial relevancia. De hecho, uno de los proyectos que se ha aprobado en la última convocatoria tiene que ver precisamente con emprendimientos sociales, ¿no? En la cual una institución mexicana, si uno tiene ideas, si uno quiere, por ejemplo, se le hace muy complicado participar en el Horizonte 2020, puede asumir el liderazgo de otro tipo de iniciativas y presentarlas en la modalidad de Erasmus Plus, etcétera, ¿no? Y beneficiar de esta manera no solo a investigadores, sino también a estudiantes que podrán pasar periodos de intercambio con entidades homólogas en Europa. Claro, el hecho de decidir participar en este tipo de iniciativas implica también que la auditoría va a ser una auditoría europea. Quiero decir, la ventaja del Horizonte 2020 es que, al fin y al cabo, una vez que uno presenta una propuesta, si nos aprueban, por ejemplo, un Marie Curie, pues la entidad gestora o la entidad ante la cual vamos a tener que rendir cuentas es el CONACYT. Y siempre nos van a entender mejor en el CONACYT, con las normas financieras y administrativas del país, que la Unión Europea, porque les puedo asegurar que en estos momentos que yo estoy coordinando una auditoría de 4 proyectos de la Unión Europea del 7º programa marco, les puedo asegurar que no es nada fácil rendirle cuentas a la Unión Europea, ¿no? Porque una vez más, un proyecto no solamente es hacer la propuesta, ganarlo, sino gestionarlo, operarlo correctamente y que al final, pasados los años, porque recuerden, la Unión Europea puede tardar 7 años en pedirte informes del proyecto, o sea, puede generarte una auditoría hasta 7 años después, implica salir airoso también de esa auditoría, bajo pena de tener que devolver el recurso o, incluso peor, pasar a lo que se conoce como la famosa lista negra de entidades de proyectos, ¿no? Quiero decir, oportunidades hay muchas, creo que es importante. La Unión Europea tradicionalmente ha ocupado un papel, o se ha autoconsiderado, no sé si bien y mal, como un actor prioritario de la escena internacional, papel que ha ido en degradación en los últimos años, cada vez pintamos menos, la verdad, pero bueno, pues de alguna manera no deja de ser un centro, un ente de referencia, por ejemplo, en materia de investigación, hay centros tecnológicos de alto nivel y obviamente colaborar con ese tipo de centros pues nos abre las puertas a nuevos horizontes, nuevas perspectivas y yo creo que pues es importante, ¿no?, seguir fomentando esta relación. Y una recomendación que yo haría quizá es abrir el panorama, no dejar de lado el papel del CONACYT, ¿no?, y tratar de buscar nuevas áreas de investigación, de enfoque, quizá no tanto enfocarse en las tradicionales como TICs, etcétera, y tratar de identificar aquellos sectores donde realmente el país puede aportar, porque de la experiencia que deduzco del actual Horizonte 2020, no sé cuántas lleven aprobadas de propuestas presentadas, sí me consta que en el área de TICs se ha aprobado 4 recientemente, ¿no?, que es un gran logro, pero sin duda, más allá del papel del investigador y de las instituciones involucradas en esas propuestas, me queda claro que el papel del CONACYT ha sido fundamental en la aprobación de esas propuestas, porque es de alguna manera una temática seleccionada por el CONACYT como prioritaria para lanzar las convocatorias conjuntas. Por lo tanto, de alguna manera reclamo al CONACYT ese papel prioritario y la identificación de otros sectores que también son fundamentales para el país, en los que hay también, digamos, materia gris para explotar, para explorar y, bueno, pues identificar aquellos sectores, quizá un mayor vínculo con centros de investigación para detectar qué otras áreas son importantes para incluir, porque sin ustedes no vamos muy lejos. O sea, me consta que hay áreas como FOF, Factories of the Future, que han presentado más de 20 y tantas propuestas, donde hay empresas y centros de investigación de primer nivel en México y no se ha aprobado ninguna. Entonces, qué curioso que justamente las de TICs, donde se han presentado 4, las 4 han sido aprobadas, pero es porque ustedes estaban detrás. Entonces,
reclama un poquito una mayor participación del CONACYT, ¿no?, en ciertas áreas y fomento, ¿no?, de la investigación de México en ese sentido. Gracias. Gracias, Paz. En esto, y me gustaría agregar, generalmente el CONACYT es quien lleva a cabo el diálogo con la Comisión Europea a través de comités bilaterales que organizamos de manera anual. Recientemente en Bruselas tuvimos el 8º comité bilateral, y en este de alguna manera se llevan a la mesa los temas que tanto para el CONACYT, del lado representando en gran medida México, como del lado europeo, la Comisión Europea, cada una de las direcciones temáticas de las DGs en Europa se presentan para acordar cuáles son los temas de colaboración. Dentro de estos temas salen a la luz los temas nuevos que nos interesa trabajar juntos. Este año particularmente estamos llevando a la mesa el tema de investigación marina y marítima, que es un tema en el cual encontramos puntos de convergencia. Hemos encontrado también temas de colaboración entre centros de investigación, que es la convocatoria ERC que presentó hace un momento Aarón, y este acuerdo que logramos firmar con ERC va a permitir a los centros, en primer lugar a los digamos en una primera etapa, el sistema de centros de CONACYT, pero eventualmente esto se hace extensivo a todas las instituciones que realizan investigación en diversos temas, y sí están incluidos los temas sociales y humanidades, ¿no? Sin duda el tema de ICT ha resaltado mucho entre la colaboración bilateral entre México y la Comisión Europea, mucho gracias al trabajo del TEC de Monterrey y de Infotec, que han llevado la bandera de TICS a la Comisión Europea y han hecho una gran labor de conexión en cuanto a los intereses que se están desarrollando, al grado que una de las convocatorias de la cual salieron 2 proyectos estaba dirigida a México. Era una condición de la Comisión Europea tener a un socio mexicano, y esto también es derivado de este trabajo, ¿no? Las convocatorias conjuntas que eventualmente realizamos tienen años atrás de relación tanto diplomática como técnica, talleres, etcétera, justo para identificar cuáles son las áreas en las que podemos colaborar, que realmente podemos llegar con un set de capacidades y de habilidades del lado mexicano y decir necesito esto de ti, y ellos saben que requieren algo de México también, ¿no? Traer algo a la mesa de gran valor. Entonces sí, en ese sentido es importante resaltar que los temas que se han perseguido también están correspondidos con Europa, porque finalmente es como cuando te invitan a jugar, ¿no? Si tú no quieres jugar dices no importa qué tan divertido es tu juego, si no está dentro de mis intereses no funciona. Entonces siempre es un trabajo conjunto de ambas partes para presionar ciertos temas, y los que hay interés común, bueno, hay respuesta. Me gustaría darle la palabra ahora al ingeniero Fernando Kors, que como fue la presentación es punto nacional de contacto en temas de energía, y tal vez podría, me parece que tiene una presentación, ingeniero, o platicado. Perfecto, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto estoy aquí con ustedes. Me cambio un poquito de canal y voy a hablar de energía. Energía, como ustedes saben, es vital para el mundo, pero la energía eléctrica va a convertirse todavía en más vital para todo el mundo. Y en la parte de energía hay muchísimas oportunidades para este cruzamiento de disciplinas, como es todos los aspectos de tipo social. Les voy a poner un ejemplo. Anteriormente, cuando se iba a construir una presa para una planta hidroeléctrica, los primeros que entraban al lugar eran los topógrafos,
una serie de gente que traían sus teodoritos y que iban a medir y que iban a hacer. Y cuando la gente del pueblo se acercaba y le decían, ¿qué están haciendo? Pues estamos haciendo una medición aquí porque vamos a inundar todo esto, porque vamos a poner una presa acá. Inmediatamente había una reacción de la gente normal, ¿cómo me va a inundar? O sea, aquí vivo, aquí tengo mi casa, aquí tengo mis animales, aquí tengo todo. Entonces, esa mentalidad tiene que estar cambiando. Ahorita, antes de la construcción de una planta hidroeléctrica, no tienen que estar los topógrafos porque, bueno, son muy buenos haciendo mediciones, pero nada más. Tendrán que entrar antropólogos, sociólogos, gente que tenga que investigar qué es lo que está pasando ahí. Porque con un desarrollo hidroeléctrico, verdaderamente se hace un boom económico. La gente se va a beneficiar de todo lo que va a pasar ahí, pero no lo saben. Y no solo no lo saben, sino que le tienen miedo. Y obviamente cuando nos hablan de cambio, evidentemente que vamos a detener. Y tenemos presas, plantas hidroeléctricas en México detenidas por esa razón. Y tenemos plantas, nosotros estamos allí en Morelos tenemos una planta ciclo combinado parada por problemas básicamente sociales. O sea, el gas tiene que tener de un lado para otro y por cierta comunidad dice, por aquí no pasa el gas, ¿por qué? Porque es muy peligroso. Lo cual no necesariamente es cierto, es peligroso si tenemos un cerillo. Pero en fin, esto es para la apreciación que hablaba Gerardo al principio, de que esta transversalidad de funciones son sumamente importantes. El instituto se llamaba Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora nos han cambiado el nombre y nos llamamos Instituto Nacional, o sea, ya nos ponen el apellido nacional y nos dicen, eres de electricidad, lo que ya eras, pero además te pongo energías limpias. Entonces, a lo que teníamos nos dan una gran amplitud y nos lleva a tener que trabajar y buscar esta anexión de todo lo que son las ciencias sociales para nosotros que no lo habíamos trabajado a fondo, pero que ahora lo vamos a tener que trabajar. Esto me lleva a esta sociedad con la Comunidad Económica Europea. Hay países en Europa que nos llevan mucho tiempo adelante en todo lo que son los trabajos sociales. Italia, por ejemplo, Italia tiene adelantos importantes y hay muchas empresas europeas que van a venir a México, que van a entrar en la parte energética y que les interesa muchísimo tener estos conocimientos del impacto social que puede causar los trabajos que van a hacer. Entonces, en México tenemos áreas conflictivas socialmente contra la energía. Pero fíjense ustedes que la energía no puede ir sola si no hay agua. Y entonces cuando entramos con un tema ya del agua, entonces se vuelve crítico desde el punto de vista social. Porque ya estamos hablando de un aspecto de supervivencia. Y la comunidad está muy interesada en estos tipos de trabajo. Sabemos que los proyectos que se hagan con la Comunidad Europea tienen que beneficiar a la Comunidad Europea. O sea, es obvio que lo puede ser. Ahora, hay otros programas como el de geotermia, que atinadamente CONACYT instaló ya como un programa bilateral entre México y la Unión Europea, en la cual estamos empezando a ver cosas mucho más interesantes desde el punto de vista tecnológico, no nada más desde el punto de vista social, que tiene sus aspectos sociales. Los campos geotérmicos tienen aspectos sociales importantes, quizás no tanto como otros, pero de todas maneras
tienen un aspecto social también. Y con la geotermia estamos viendo que ahí sí hay novedades, o sea, algo que se amplía la tecnología, porque la geotermia que conocemos normalmente es hídrica, o sea, es vapor que está abajo de la tierra, que se perfora, que sale el vapor, y que acciona una turbina y esa turbina convierte a energía eléctrica. Ahora lo que se está pensando es en que hay rocas calientes abajo de la tierra y que esas rocas calientes se les puede inyectar agua, y al inyectarse el agua producen vapor, y al producir vapor se da todo el mismo ciclo que hay. Y hay mucho que investigar ahí. Hay mucho desde el punto de vista de la propia energía, cómo se saca desde el punto de vista de sustentabilidad, cómo podemos trabajar sin dañar el medio ambiente, o sea, cuánta agua se va a poder inyectar, cuánto se va a poder sacar, todos esos aspectos son muy novedosos y que presentan oportunidades para proyectos con la Comunidad Económica Europea. A ellos les interesa muchísimo también la geotermia, vuelvo a decir, Italia, pero Francia y algunos otros países también les interesa. Entonces son campos importantes de oportunidad. Nosotros estamos trabajando con un proyecto con la comunidad, ya estamos muy avanzados con nuestra contraparte europea y demás, en la parte de geotermia. ¿Por qué? Porque se nos facilita un poco más por ser una de estas convenios México-Comunidad Europea. No es tanto en tipo mayor como pueden ser las eólicas, o pueden ser las solares, o pueden ser las de biomasa, que conllevan otros puntos diferentes. Entonces, hay muchas oportunidades en esto. Vamos, la parte técnica de entrar y cómo entrarle y todo esto ya se las dio Paz y Gerardo con mucho detalle, que básicamente es el mismo camino que tenemos que seguir con todas las demás. Pero sí quisiera yo hacer énfasis en que tenemos muchísimas oportunidades para trabajar directamente con la comunidad en proyectos muy importantes y que yo creo que serían muy bienvenidos de aquel lado. Muchísimas gracias, maestro Cors. Y me gustaría abrir el micrófono, alguno de ustedes querría participar en esto. Me gustaría enfatizar el punto de la participación de México, ya como país. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes identifican que podría traer al país si nuestras instituciones participan más abiertamente en estos proyectos? ¿Cuáles son los beneficios particulares para el país dentro de programas europeos? Por ahí me preguntaban, ¿para qué participar en un proyecto donde las prioridades las establece Europa? Entonces, ¿en qué medida podemos dar una respuesta acertada en donde realmente se pueda visualizar, tanto en su experiencia como a futuro, el rol que tiene México, no solo aportando, sino también recibiendo en cuestión del impacto? ¿Quién desea empezar? Gerardo. Gracias. Bueno, un poco para continuar con las exposiciones anteriores, pero también pensando en la perspectiva desde las humanidades y las ciencias sociales. Cuando hablamos un poco de la transversalidad de las humanidades y las ciencias sociales, desde nuestro punto de vista no es que vayamos a complementar un trabajo desde las ciencias, ¿no? Y no es que vayamos a hacer como un añadido forzoso, porque así lo pide la convocatoria. Cuando estamos hablando de la transversalidad, y este es uno de los problemas que están enfrentando las convocatorias de la Unión Europea, estamos hablando de que a la innovación hay que darle un contenido humanístico y un contenido de ciencias sociales. En ese sentido, pues sí podemos encontrarnos con resistencias de comunidades, pero pueden ser resistencias que precisamente nuestra función como humanistas y como científicos sociales
es encontrar las raíces históricas, las razones culturales de esas resistencias y ver si efectivamente los proyectos o megaproyectos, en este caso eléctricos o de otro tipo, corresponden a esa cosmovisión de esas comunidades, porque al final de cuentas también para nosotros es un reto, es un desafío el tratar de conservar, convivir y reproducir y proyectar a futuro a nuestras propias comunidades. Me parece que esta es una dialéctica en la que tenemos que actuar con Europa, es decir, ¿cuáles son nuestros beneficios? Bueno, nuestros beneficios son, ante todo, me parece que son en términos estratégicos y nacionales, es en el sentido de que Europa reconozca a México, o en este caso a un país como México, por el valor en que en sí mismos tienen, ¿no? Eso es en primer lugar, por la identidad, por el valor, por la riqueza biocultural que tenemos. Entonces esto es algo fundamental. Y la otra cuestión que me parece también, ¿cuáles son nuestros beneficios ya concretos, digamos, en términos de valor propiamente de intercambio o económicos? Pues yo creo que si bien CONACYT con su generosidad puede apoyarnos a participar en estos proyectos, lo que estamos ganando es visibilidad, posibilidades de intercambio y sobre todo generación de conocimientos. Generación de conocimientos que pueden ser, digamos, de beneficio mutuo. Si bien estamos atendiendo a un reto definido en Europa, esos retos no son solamente europeos, también son globales y nos estamos beneficiando de esa generación de conocimiento mutuo. Es decir, ¿qué es lo que le podemos aportar a los europeos generalmente dentro de estos proyectos? Pero también, ¿qué es lo que nos pueden regresar los europeos en este intercambio de conocimientos, en esta generación de nuevos conocimientos y sobre todo en términos también de ganancias institucionales, como decía el ingeniero Kors, ¿verdad? Es decir, en Italia están muy avanzados, etcétera, en esta cuestión de la innovación social, en fin, en una serie de cuestiones. Bueno, ¿qué nos pueden aportar para nuestras propias sociedades, ¿no? Es decir, nosotros vemos a Europa, la vemos como un valor en el sentido de la democracia, de los valores occidentales y demás, y la vemos como un motor de innovación siempre de carácter institucional y de carácter social. Y entonces, para nosotros es fundamental aprender también de los europeos en este sentido, y para los europeos y en estos proyectos europeos es fundamental que nosotros les aportemos el valor de la diversidad biocultural que tienen nuestros países, en este caso México, me voy a referir a México específicamente, y de todas esas posibilidades de colaboración económica que pueden redundar en un crecimiento, entonces, ahora sí, del empleo, de la inversión, del desarrollo de las pymes, etcétera, etcétera. Pero me parece que tenemos que ir marchando en estos términos de reciprocidad y digamos, de asociación en términos de iguales, que afortunadamente CONACYT nos está proporcionando esta idea. Entonces, yo desde un punto de vista humanístico y científico diría, primero, que cuando vemos la transversalidad lo veamos una transversalidad no como un añadido, sino como un contenido humanista que tiene que estar ahí en el ámbito de las ciencias. Insistí en que los países más avanzados son los que tienen también las humanidades más avanzadas, y esto está claro, digamos, en los mismos diagnósticos de la Unión Europea. Pero además de eso, porque, digamos, la intervención de los humanistas y de los sociólogos permite reconocer el valor de nuestras propias culturas, permite reconocernos como iguales y permite generar conocimientos, entonces, de beneficio mutuo, que se expresan posteriormente en una valorización económica. Pero me parece que antes de la valorización económica, bueno, esa es mi perspectiva, está ante todo este reconocimiento. Si no existe este reconocimiento, la valorización económica no se da, o solamente se va a dar de manera simétrica, se va a dar de un lado. Es decir, si no existe este reconocimiento, nuestra participación en este tipo de proyectos lo que va a generar es beneficios para Europa y nulos beneficios para nosotros. Entonces vamos a estar en una situación asimétrica. Lo que tiene que existir, e insisto, y esto es gracias a la generosidad de CONACYT, y también me uno un poco a la demanda de paz, también de localizar nuevas áreas de oportunidad, nuevas áreas de interés, en ese sentido, para lograr posteriormente esa valorización económica que a todos nos conviene, pero bajo estas perspectivas
que bueno, parten de mi visión como sociólogo, pero evidentemente creo que a partir de ahí es como podemos hablar de un diálogo, si no, no podemos establecer esos diálogos, ¿no? Entonces, ese beneficio, en suma, está en el diálogo y está en esta valorización de nuestra propia riqueza biocultural y en esa riqueza social y política que también tiene Europa y que nos puede ayudar a valorizar todas nuestras instituciones y nuestra economía. Gracias. Gracias, Gerardo. No sé si Paz o maestro Cors quisieran agregar algo. Bueno, pues de alguna manera me uno a lo que comentaba Gerardo. Efectivamente, yo parto de que la relación México-Unión Europea es una relación igualitaria y así nos lo ha hecho saber la Unión Europea desde el momento en que nos está diciendo dejo de darte apoyo financiero en el Horizonte 2020, tienes la capacidad, digamos, para autofinanciarte, y eso también nos da, obviamente, la obligación de poder poner sobre la mesa aquellas temáticas que también le interesan a México, ¿no? Desde una perspectiva de igualdad. Coincidiendo también con lo que dice Gerardo, entiendo que los problemas no son solo de Europa. O sea, el que diga, por ejemplo, que aspectos como el cambio climático, como la seguridad, como no sé, la inseguridad, migración, etcétera, son problemas que afectan exclusivamente a la Unión Europea, es que no está viviendo la realidad actual, ¿no? Quien diga que, por ejemplo, el terrorismo islámico solamente afecta a la Unión Europea o a Francia, desconoce totalmente la forma de actuar de este tipo de grupos, ¿no? México puede aprender mucho también de estas dinámicas, de la participación en estos grupos de investigación desde muchos enfoques, o sea, compartiendo la experiencia, digamos, de buscar soluciones específicas para problemas actuales desde la perspectiva mexicana, que es tan válida, igual de valiosa incluso que la que pueda aportar cualquier grupo de investigación europeo, pero también a nivel de formación de redes. Hoy en día yo ya no concibo la investigación como el investigador solitario que está en su despacho escribiendo papers. Eso ya está fuera de juego prácticamente. O sea, el investigador que hoy en día no se plantea la investigación colaborando con otras instituciones, ya no solo en Europa, en México, o sea, salir más allá de la UNAM, más allá de la UAM, del TEC, etcétera, y formar redes de trabajo con colegas a nivel nacional y para posteriormente traspasar fronteras, creo que forma parte del deber ser de cualquier investigador de hoy en día, ¿no? Y yo creo que la formación de redes internacionales es fundamental. Podemos aprender de todos y todo suma, ¿no?, en la investigación. Y yo pienso que hay que hacer un cambio de chip ahí en ese sentido. Porque llevo 18 años viviendo en México y por la experiencia que tengo, bueno, pues veo un poco una cierta individualidad del investigador. Pienso que hay que romperla y pienso que hay que trabajar más en red, ¿no? Fomentar sobre todo el trabajo colaborativo. Más allá de las instituciones, más allá, digamos, del alma mater, etcétera, hay que fomentar precisamente este tipo de prácticas, ¿no? Nada más para concluir esto, yo creo que nosotros podemos aprender muchísimo y nos puede quedar mucho de proyectos con la Comunidad Europea. Nada más pienso, por ejemplo, en ciudades, lo que le llaman ahora ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes van a tender a ser más verticales y menos horizontales. Las distancias se tienen que acortar para hacer más eficiente la energía, ¿no?, el transporte, el agua, la electricidad, todo lo demás. Y ahí hay un componente humanístico tremendo, o sea, que la comunidad ha avanzado ya mucho en esto, y quizás desde mucho tiempo antes, por otras necesidades, ellos han tenido que crecer verticalmente y han sabido cómo hacerlo. Y yo creo que nosotros podemos aprender muchísimo en ese campo. O sea, sí vamos a aprender independientemente de que el producto final va a ayudar a alguien en Europa, pero también nos va a ayudar a nosotros, sin duda. Muchas gracias a todos. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, levanten la mano para que aquí nuestros compañeros nos ayuden a circular las hojitas. Y mientras ustedes escriben sus dudas, les voy a pedir a los tres miembros de la mesa que por favor nos indiquen en dónde los podemos localizar, en dónde se encuentran. Si nos permiten, compartimos sus datos de contacto para temas específicos.
para que sepamos de qué manera el público se puede acercar también a ustedes de manera personal en el futuro. Bueno, ahí me encuentro muy cerquita, aquí en el Tecnológico de Monterrey, en las oficinas que están aquí cerquita de la Glorieta de Vaqueritos. Mi nombre es Paz Díaz Nieto y mi correo está en la presentación que indiqué, pero es paz.diaz.nieto@itresme.mx y con mucho gusto, ¿no?, en las dudas que puedan tener. Yo estoy un poquito más lejos, estoy en Cuernavaca, pero ahí también es F de Fernando, Cors, mi apellido, @iie.org.mx. Seguimos conservando el IE anterior. Sí, muchas gracias. Bueno, ya me conocen, soy Gerardo Torres Salcido, ahora, pero yo creo que la comunicación institucional con respecto al punto nacional de contacto, hay un correo aquí que es pnc, o sea, punto nacional de contacto, pnc@humanidades.unam.mx. De todos modos, les vamos a dejar las presentaciones, y de manera personal, pues me pueden escribir a mi correo de investigador, que es tsalcido@unam.mx, y yo con mucho gusto, con mi experiencia, pues puedo darles algunos consejos, espero que no sean malos, para aquellos que estén interesados en participar o comentarles algunas experiencias exitosas ya más específicamente en el área de humanidades y ciencias sociales. Gracias. Nosotros también tenemos una página en la parte de energía que es www.inelmx/PNC/energía. Bueno, les agradezco mucho, no sé si quedaron algunas preguntas. Okay. Sí, si quieres con el micrófono para que no nos tome más tiempo. Ok, bueno, nada más rápidamente, yo quería saber si además de la vinculación con el sector privado, hay otro tipo de vinculación con el sector público, además de, por supuesto, con ASID, pero más bien me refiero un poco a elevar los proyectos a iniciativas de política pública en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, los proyectos de energía y eso, yo veo que puede haber mucho avance en el tema de investigación e innovación, pero al final de cuentas, si la política pública mexicana no responde a ese tipo de necesidades o innovaciones, pues luego no hay como tanto eco, ¿no? O lo que busca precisamente la Unión Europea, que es la sostenibilidad del proyecto, que se pueda ver impulsado. Y nada más para el maestro Kors, si hay, por ejemplo, redes de investigación sobre desplazados por megaproyectos en ese tipo del Centro de Investigación de Energía. Bueno, si quieren respondo a la primera pregunta. CONACYT, además de financiar las propuestas de proyecto, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Becas, proyectos, SNI, hay proyectos que han sido de gran impacto y que sí han alcanzado a las diferentes instituciones que llevan la política como tal. En el caso de energía tenemos una relación muy cercana con CENER, hay fondos mixtos que nos permiten establecer una relación cercana con aquellos que ejecutan la política pública en temáticas específicas. Entonces, en ese sentido sí permea, cuando ya hay digamos, cuando no solamente es un proyecto pequeño el que está llevando, sino que ya es una serie, es una tendencia que hemos identificado, sí permea, por supuesto, a la política pública. Al ser también entidad pública federal, pues hay una línea directa de alguna manera con secretarías y gobierno en general. Entonces, sí la hay. Dejo la palabra. Yo creo que ahí está la respuesta, o sea, que CONACYT es el centro donde está la mayor parte de la información. Muchos de estos proyectos de energía están saliendo a través de lo que se llama el CENI, el Centro de Innovación Mexicanos. Al menos tenemos 3 funcionando: el eólico, el solar y el geotérmico, y ya está el marítimo, que también ya está empezando a funcionar, y hay otro más, el de redes inteligentes también está empezando a funcionar. A través de todos estos
se mide, es posible poder acceder a mucha información que se tiene a este respecto. Yo tengo una pregunta. ¿Habrá talleres de capacitación para formar estos consorcios, para poner como en comunicación con otras instituciones con las que pudiéramos formar esos consorcios, y para la elaboración de propuestas como las que platicaron? ¿Va a haber otra vez esos talleres? De momento no tenemos agendada ninguna, pero entra dentro de los proyectos que tenemos antes de finalizar el año, realizar una nueva capacitación ya muy específica sobre el llenado de la propuesta, lo que debemos incluir, lo que no, los rubros, cuestiones administrativas y técnicas que ya son mucho más finas. Sí lo tenemos en mente, solo que ahora no tenemos calendarizado todavía ningún taller. Bueno, y nada más una cuestión con respecto a esta parte, descentralizar un poco la información, porque bueno, pues en el sureste luego nos quedamos sin acceder. Por ejemplo, no nos enteramos de toda esta parte que mencionan, que ya hubo talleres de capacitación. Entonces creo que valdría la pena, pues hay experiencias, hay grupos de investigación y bueno, que están interesados también en participar en este tipo de propuestas. Yo añadiría nada más algo a lo que mencionaba el doctor Torres con respecto a lo que podemos ofrecer para estas colaboraciones. Además de la biodiversidad o de la diversidad cultural y biológica, me parece que también hay grupos de investigación que han generado experiencias en algo que le llaman investigación-acción participativa, y desde esa perspectiva pues han empezado a trabajar temas de impacto social de las propuestas de investigación. Entonces creo que por ahí también habría pues interés, tal vez de los europeos, de poder trabajar con estos grupos, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Tal vez. Sí, claro. Hay un micrositio aquí en la página de la Coordinación de Humanidades que tiene que ver con el Punto Nacional de Contacto, a donde se han subido sobre todo presentaciones relativas a capacitación que se han llevado a cabo en Europa para la presentación de proyectos, formación de consorcios, cuestiones legales y financieras. Entonces, si usted visita el micrositio aquí del Punto Nacional de Contacto, hay ahí presentaciones muy valiosas en todas estas cuestiones. Muchas gracias. Pues les agradecemos muchísimo. Con esto cerramos esta mesa. Les invitamos a que continuemos con la siguiente presentación. Ya casi terminamos, se los juro, ya se van a poder ir a comer todos. Muchísimas gracias.